Vamos a invocar la gracia del Señor para que nos brinde la inteligencia y la sabiduría para comprender lo que Él nos está intentando transmitir en cada texto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Shmad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Tinamne. Bhagavani Pracharaya Vyasankapamurtaye Krishna Sakti Sarupaya Sivakti Padaine Namaha Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Bien, Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 59. Este es uno de los versos emblemáticos. Hay muchos versos emblemáticos en la Gita. Y este es uno de ellos. Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha asavaryan rasapyasa parandristva nivartate. Traducción. Al alma encarnada se la puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Es decir, han transcurrido muchas vidas, innumerables. Hay un registro evolutivo nuestro que tiene sus inicios cuando se produce la creación de este cosmos físico. Por consiguiente, hay una serie de patrones conductuales, psicológicos, emocionales, que tienen una tendencia muy marcada, lo que se llama hoy de trending, ¿no? En inglés, la tendencia de moda, ¿no? Pero esta no es la tendencia de moda, es una tendencia que viene desde tiempos remotos. Es decir, constantemente estamos reiterando los mismos patrones, esos patrones conductuales, psicológicos y emocionales. Y además existe otro componente que es el deseo. Los que estamos aquí confinados en esta prisión, el objetivo que todos tenemos es explotar al máximo los recursos de la prisión y también a otros congéneres o criaturas. ¿Con qué finalidad? Ser felices, obtener el mayor grado de placer posible. Esa es la tendencia. Entonces aquí Krishna nos está diciendo que eso está tan arraigado por nuestra interacción diaria y en cada existencia, está tan arraigado que prácticamente Krishna está diciendo es imposible. Dice, pero, o sea, aquí está aquí está el secreto, la clave, ¿no? Dice, pero, aunque tenéis esa tendencia tan arraigada, dice, cuando vosotros experimentáis una sensación, unas emociones superiores, espirituales, esas tendencias, esas emociones, esos placeres subjetivos inferiores se van diluyendo. Es decir, va descendiendo, sube ese placer, ese gusto, esa atracción superior, espiritual, y entonces gradualmente va aplastando, va diluyendo esas tendencias de buscar placeres que son de lo más trivial,
que son banalidades, que son altamente perniciosas, perjudiciales para nuestra evolución espiritual. Entonces, ¿qué sucede? A medida que nosotros aplicamos las prácticas del Bhakti Yoga, del servicio devocional, esas tendencias irracionales y artificiales gradualmente son sustituidas por las nuevas prácticas espirituales de las cuales vamos gradualmente derivando un placer superior. Hay días que, por ejemplo, uno está cantando y Krishna derrama una gota de su gracia y uno experimenta un júbilo, una paz, una armonía extraordinaria. Y uno sabe que esto no soy yo, eres tú, mi Señor, que me estás tocando con una gotita de tu gracia. ¿Me explico? Uno toma prasada, está tomando prasada, y el cuerpo y la mente se sienten satisfechos, ¿no? Porque esos son los remanentes que Krishna ha tomado y lo ha dejado para que nosotros disfrutemos y nos purifiquemos. Y hay días que uno está tomando prasada y uno se siente embriagado, es como que, ¿qué me está pasando? ¿No? Uno siente un gusto, una sensación extraordinaria, ¿verdad? Yo he tenido experiencias muy, muy interesantes respecto a la ingesta de prasada. Cuando hay días que estamos leyendo el Gita, el Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita, y nos sumergimos, ¿no? en la lectura. Entonces Krishna viene y nos da la inteligencia. Matasmitir Gyananga Pohanancha. Dadami Buddhi Yogantam, dice Krishna Gita, y yo otorgo esa inteligencia para que tú profundices, para que tú comprendas lo que yo te estoy comunicando en este instante. Que tengas una comunión más profunda, una comprensión más profunda de quién soy yo, el infinito, el Señor Supremo, el Creador, el sustentador y el desintegrador de la materia. Entonces, todo esto contribuye a que nuestra conciencia, como dice Krishna aquí, quede estable, se produzca una determinación, se produce un anhelo de cada día leer, de cada día cantar, de cada día tomar prasada. ¿Me explico? Entonces eso se va desarrollando, Krishna va desarrollando en nosotros ese anhelo, ese interés, ese placer. Y ese placer no se puede equiparar a ninguno de los deleites que nosotros podamos experimentar aquí. Y los que hemos experimentado en cierto grado eso, podemos realmente sentir y comprender que todos esos placeres banales que nos ofrece la energía ilusoria y que durante tantas vidas hemos estado practicando, son insignificantes, son mediocres. Y uno comprende que son perjudiciales. Es como cuando uno ve a la gente fumar o te llega el humo del tabaco. Uno se siente como repulsión, ¿verdad? Caminando por la calle y una marea del humo del tabaco. eh, Uno siente repulsión, qué horror, ¿verdad? Entonces todo eso uno va sintiendo, ¿no? Entras en un lugar que no,
que hay una energía muy negativa y de inmediato sales. O sea, son ya, es un estado de conciencia, la conciencia ya no te permite a ti identificarte, ni tampoco sintonizarnos con esas frecuencias tan banales, tan burdas, tan mediocres. Entonces, Krishna está diciendo eso aquí. Al experimentar un gusto superior, entonces, ¿qué sucede? Nuestra conciencia espiritualmente se va fortaleciendo y gradualmente, ¿qué va sucediendo? En la medida en que la conciencia espiritual va creciendo, las tendencias del ego y de la mente van disminuyendo y uno va perdiendo atracción. Uno cada vez se identifica menos con este escenario físico, con esos supuestos placeres, con los deleites del mundo, ¿no? Cada vez menos. Es natural, eso tiene que surgir de una forma natural para una persona que está practicando correctamente el servicio devocional, el Bhakti Yoga. Eso se tiene que producir. Esto no es algo teórico, son las evidencias, ¿no? Es como con cualquier experimento científico, ¿no? Al final se tiene que producir la observación, el desarrollo del experimento y finalmente la conclusión, el resultado final. Pues el resultado de una buena práctica del servicio devocional es que la conciencia, es decir, la determinación para progresar espiritualmente y simultáneamente ir eh, desvinculándonos y sintiendo cada vez menos identificación y atracción hacia los placeres banales de la materia, se va produciendo, es simultáneo. Uno incrementa y el otro va disminuyendo. Eso es lo natural. Eso es la consecuencia natural. Y entonces esto nos está evidenciando, es la evidencia de que estás progresando. Más indiferencia, desafección hacia el mundo material. Esto no quiere decir que uno se vuelva irresponsable, pero estamos aquí, Krishna está hablando de disfrute de los sentidos. Nosotros ya no ingerimos cualquier alimento, nosotros tomamos prasada. Nosotros no estamos interesados en ver arquitecturas o ir a exposiciones de pinturas. No, estamos interesados en ver a las deidades o si estamos en el campo, observar la naturaleza o en el mar. Eso es lo que nos agrada porque estamos viendo la expresión ínfima de la energía, del poder creativo de Krishna. Y eso es lo que nos agrada. O cuando estamos con personas que podemos compartir con ellos espiritualmente, con devotos. Cuando escuchamos kirtans o vayans, eso es lo que nos agrada. No escuchar rock and roll ni jazz. Podemos utilizar, escuchar también música relajante de nueva era, porque no nos altera, es una música sádvica. Pero no vamos a escuchar ese otro tipo de músicas, que si hip hop, que si R&B, todo este tipo de músicas, ¿no? No, no tenemos interés. O sea, es que ya no hay interés. Y eso son evidencias tangibles y reales de que que nuestra conciencia está creciendo, nuestra conciencia espiritual. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos al próximo verso. Texto 60. Ya tato hi apikonteya purushasha vipaschita indriyani pramatini haranti prasabham manaha. Oh Arjuna, los sentidos
interesante lo que Krishna nos está explicando en este instante. Son tan fuertes e impetuosos. Incluso arrastran a la fuerza la mente del hombre de buen juicio y se esfuerza por controlarlos. Krishna nos está aquí advirtiendo y nos está explicando de que no podemos jugar ni con la mente ni con los sentidos. No podemos darle tregua. Los sentidos tienen mucho poder, muchísimo poder. Y dice, son tan fuertes que incluso arrastran la mente de un hombre de buen juicio, es decir, una persona sensata, que se esfuerza por controlarlos. Incluso en el Bhagavatam se habla, por ejemplo, de grandes yogis, Visvamitra Muni, Saubhari Muni, o sea, místicos, poderosísimos, haciendo austeridades durante miles de años. Y entonces llega Maya en la forma de una hermosa mujer y ahí arruinó su evolución espiritual. Poderosos yogis, o sea, nosotros somos insignificantes a su lado. Entonces el Bhagavata describe estos ejemplos para que comprendamos realmente dónde estamos, con quién estamos lidiando, con la energía ilusoria. Y si estos grandes personalidades, poderosos espiritualmente, fueron durante un espacio de tiempo, no siempre, conquistados por la energía ilusoria, después los dos, Saubhari Muni y Visvamitra Muni, retomaron de nuevo y finalmente se perfeccionaron. Entonces, si ellos fueron víctimas de la cosa implacable de la energía ilusoria, ¿qué decir de nosotros? Pobres criaturas, ignorantes, que no tenemos la capacidad de realizar, si tenemos que ayunar durante unas horas, como por ejemplo el día de Jamastami, estamos totalmente frágiles, o sea, sin energía. Y esta gente que ayunaban y días y meses y años, y aún así fueron arrastrados. ¿Qué decir de nosotros? Entonces Krishna aquí nos está advirtiendo, tomároslo en serio. Entonces la única forma, el problema que tuvieron ellos es que no practicaban servicio devocional. Entonces las prácticas del servicio devocional son superiores al control yógico de la mente y los sentidos. Uno puede durante un tiempo, ¿no? Uh, impedir que la mente y los sentidos se descarríen. Podemos contenerlos durante un tiempo, pero no todo el tiempo. Porque va a llegar un momento en que Maya va a detectar una mínima fisura y por ahí se va a infiltrar. Y vamos a ser víctimas, obviamente. Pero a través de las prácticas del servicio devocional son tan poderosas que el control de la mente y los sentidos se va desarrollando de una forma natural. Y además Krishna, como la superalma que gestiona la mente y los sentidos, nos va a ayudar. Porque vamos a estar desarrollando un placer, un gusto superior de las prácticas del servicio devocional. Proseguimos. Texto 61. Dhani sarvani samyamya yukta asitamat paraha vasehi yasyendriyani tasya pragya patishtita. Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí,
es conocido como un hombre de inteligencia estable. Pragya, conciencia, inteligencia, pratistita, estable. Es decir, nosotros no somos yogis místicos, somos bhakti yogis, es decir, nuestro yoga se fundamenta en la vinculación de la mente y de los sentidos con el Señor Supremo a través de las prácticas devocionales. Porque no existe otra forma de poder controlar la mente y los sentidos de una forma perenne. Porque, ¿qué sucede? Llega un punto en que esas tendencias irracionales, banales de la mente y de los sentidos van transmutándose y van adquiriendo una configuración espiritual. Y entonces la tendencia de la mente y de los sentidos pues es focalizarse en todas aquellas actividades que están vinculadas con el Señor Supremo, observando las deidades, los devotos, leyendo las escrituras, los textos védicos, cantando los santos nombres, escuchando vayas, ingiriendo prasada. Esa es la forma en que los bhakti yogis, qué maravilla, qué concesión más benevolente del Señor Supremo, para que no tengamos que ser como aquellos yogis de otros ciclos evolutivos, ¿no? Que era prácticamente imposible para nosotros. Prácticas áridas, en solitario, padeciendo todo tipo de inclemencias del tiempo, que ellos se sometían a eso, sin comer, sin dormir, soportando el invierno, soportando el verano, las tormentas, para poder controlar la mente y los sentidos. Nuestra única finalidad de controlar la mente y los sentidos es para que desarrollemos afinidad y atracción hacia el Señor Supremo, hacia Dios. De lo contrario, el control de la mente y los sentidos no tiene absolutamente ningún sentido. Ninguno. Sino para aproximarnos, para vincularnos y para desarrollar afecto, devoción por el Señor, que es algo natural, como se explica en el Bhakti Narada Sutra, ¿no? Amrita Swarupacha. O sea, el afecto, el amor por Krishna, por el Señor Supremo, es la naturaleza consustancial del ser, es inherente al ser, no es algo artificial. Bien, ¿alguna pregunta al respecto de este texto? Entonces, todos aquellos, Krishna finaliza aquí diciendo, todos aquellos que restringen los sentidos, ¿no? Bajo las prácticas del servicio devocional, dice, son hombres, personas de inteligencia estable. Qué importante el, el título que les confiere, ¿no? Al Señor a este tipo de personas. Personas de mente estable. Y ahí es en esa estabilidad mental donde uno puede experimentar la paz interior. No hay otra forma. Todas las actividades que ahora mismo se están desarrollando en el ámbito social de este planeta, la única finalidad es cómo puedo tener paz interior y ser feliz. Todo converge en eso. Todas las actividades económicas, sociales, políticas, culturales, científicas, tecnológicas, todo la finalidad es cómo puedo tener paz interior y ser feliz. Desafortunadamente no están utilizando el procedimiento adecuado. Texto 62.
Dhyayato vishayam pumsa sangaste supayayate sangat sanjayate kmat krodho abhijayate. Muy importante aquí este texto. Ahora Krishna nos explica el proceso a través del cual uno pierde el control de la mente y de los sentidos y cae por completo en ese laberinto vertiginoso y destructivo de la energía ilusoria. Dice, al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. Tenemos 5 sentidos y esos 5 sentidos, pues cada uno está intentando de buscar un objeto móvil e inmóvil con el cual poder identificarse y derivar algún tipo de placer. La mente, a través de la mente, en la persona se desarrolla apego hacia ellos. De ese apego nace la lascivia. Es decir, la lascivia no simplemente tiene una connotación dentro del ámbito sexual, sino de posesión, de codiciar, de derivar el máximo placer posible. Y dice, y de la lujuria surge la ira. O sea, es interesante el desarrollo del descontrol de la mente desde los sentidos. Desarrollamos, por ejemplo, vamos por la calle y vemos un automóvil, última generación, gama alta, si estamos en ese mundo y entonces de inmediato sentimos una atracción, nos detenemos y entonces lo observamos. Ah, mira, es de gama alta, es la última, es el último de la casa Volkswagen o Maserati o BMW o Lamborghini, ¿no? Y nos quedamos ahí y entonces se va desarrollando como, oye, pues, ¿cómo me gustaría a mí tener este coche? O sea, de inmediato ya los sentidos nos han catapultado y nos están intentando convencer para que nos identifiquemos con ese automóvil. Y entonces la mente dice, oye, pues no está mal, ¿no? Está muy bien. El sonido, los oídos escuchan, el canto dulce, el atractivo, fascinante de una persona del sexo opuesto. Y de inmediato uno se queda, ah, qué timbre, qué tono, qué intensidad de voz más agradable. A ver quién es. Y eso sucede con todo. Esto lo podemos aplicar a los 5 sentidos y cada sentido tiene una atracción o una jurisdicción o un campo de control específico. Y cada uno de ellos está compitiendo para ser el protagonista. ¿Qué sucede? Arrastra, como dice en el texto anterior, ¿no? Incluso a una persona sensata. Lo desvía, lo desequilibra mentalmente. Aun cuando él no tenga ese deseo, pero lo desequilibra. Entonces aquí Chris nos está explicando de que si tú no prestas atención a ese control de la mente y de los sentidos a través de las prácticas del servicio devocional, la secuencia lógica y natural es, primero uno desarrolla atracción hacia ese objeto, hacia esa persona, después nace el deseo de poseerla, de disfrutarla, y si no puede poseer ese objeto, esa persona y disfrutar de ello, entonces entra la ira. Todo eso, todo esto lo hemos experimentado cada uno de nosotros. De no conseguir algo, una meta, un objetivo, nos frustramos y la emoción que subyace a esa frustración es la ira. Todos tenemos evidencia de esto. Pasamos al siguiente texto. Krotat bhavati sammoha sammohat smriti vibhrama
Smriti Vransat Buddhina So Buddhina Satpana Shati. Sigue Krishna aquí explicando la secuencia final, cómo una persona que aunque es virtuosa o sensata y de mente estable, si no está alerta con el control de la mente y los sentidos, ¿cuál es el desenlace final dramático y deplorable? Aquí lo explica de una forma tan explícita, de una forma tan ilustrativa y didáctica. De la ira surge la ilusión completa, es decir, nuestra inteligencia se eclipsa. Ya no podemos discernir el qué te ha llevado a ti a experimentar esa ira. Porque tú te aproximaste a esa chica o ese chico y entonces no pudiste conseguir lo que de ella querías, te ninguneó elegantemente, te despreció y entonces te desalentaste y sentiste ira. Y dice, y de esa confusión de la inteligencia, ¿qué sucede? Que perdemos la conexión con la realidad, la memoria, la realidad. Pero ¿por qué me tengo yo que enojar por esto? Por un automóvil, por un trabajo, por un objetivo del tipo que sea, o por una persona. ¿Por qué me tiene que desestabilizar emocional y psicológicamente esta persona? ¿Por qué? Si yo no tengo nada que ver ni siquiera con mi propio cuerpo. ¿Qué decir con el cuerpo de esa persona? No tengo nada que ver, por muy atractivo que sea. Y entonces dice, se pierde cuando nos olvidamos de toda esta secuencia, de toda esta realidad existencial y se pierde la inteligencia. Ya no disciernes, ya la mente ya simplemente sigue los dictados de la mente y de los sentidos. Vamos a trabajar como un asno para conseguir ese automóvil de última generación, ese Lamborghini, ese Porsche. Si tengo que trabajar 20 horas al día o 100 horas a la semana, yo lo voy a hacer para conseguirlo. Si tengo que hacer lo que sea para captar la atención de esa persona que me fascina, que me agrada su belleza, su inteligencia, voy a hacer lo que sea necesario. Y entonces todo este discernimiento se pierde y uno cae bajo las redes, ese laberinto de energía ilusoria. Entonces ya pierdes perspectiva de la realidad. Y es que Maya está jugando contigo, te está desviando del objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Salir de la prisión y comprender que la felicidad no está en poseer el Lamborghini, ni el Porsche, ni el Maserati, ni tampoco captar la atención o tener una relación con esas personas o esa persona que a ti te seduce. El objetivo es salir de aquí. Todo eso va a contribuir prórroga, a una prórroga de nuestra estancia en la prisión. Porque no comprendemos que la relación verdadera no es con nada ni nadie aquí, sino con el Señor Supremo, porque somos emanaciones de Él. Entonces, ¿qué sucede? Renunciamos a todo eso. Una persona, ¿no? Como Krishna explicaba en versos anteriores, estita pragya o estita di, una persona de mente estable, un muni, un sabio, que tiene inteligencia, que su inteligencia es espiritual, Dadami Buddhi. Esa inteligencia espiritual lo otorga Krishna cuando practicamos servicio devocional. Comprende todo eso y de inmediato renuncia por completo a eso. Nada ni nadie me va a desviar del objetivo, que es ir de vuelta a casa, de vuelta al hogar, de vuelta al mundo espiritual.
Durante millones de vidas hemos experimentado todas estas variedades de banalidades, de frivolidades, de deleites sensuales. Vida tras vida. No simplemente como humanos, sino en otras especies de vida. Porque, ¿cuál es la síntesis de todos esos deleites sensuales? Ahara nidra vaya maitunan cha samanyat etat pasubir naranam. Dice comer, dormir, tener relaciones sexuales y defenderse. Todos los placeres, gravitan en torno a estas 4 tipos de actividades. En cualquier forma de vida, especie de vida. Millones, trillones de vidas invertidas en experimentar cómo derivar el máximo placer de comer, de dormir, de tener relaciones sexuales y de defendernos lo más sofisticadamente posible. Y esta civilización contemporánea se ha vuelto una experta a través de la ciencia y de la tecnología en sofisticar estas 4 tipos de actividades que son comunes a las especies de vida inferiores. Y nos sentimos ufanos y exitosos porque estamos haciendo lo mismo pero de una forma más sofisticada. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Leemos el último texto. Ahora Krishna, después de que ha explicado toda esa secuencia, cuando uno no controla la mente y los sentidos, cuando uno no focaliza su objetivo y su atención en las prácticas devocionales y en la conexión con el Señor Supremo, aquí ahora dice, Raga Dvesha Vimuktaistu Vishayan Indriyashcharam Atmavashair Videjatma Prasadam Addigachati. Dice, pero una persona que está libre del apego y la aversión y que es capaz de controlar los sentidos por medio de los principios que regulan la libertad. Aquí Cristo está hablando de la libertad. Puede conseguir toda la misericordia del Señor. Es decir, puede conseguir las bendiciones, la protección del Señor Supremo para que tú tengas éxito, para que cada día tú lleves a cabo tus prácticas espirituales, que son esa armadura espiritual que te va a proteger, que te va a generar paz, armonía, júbilo, prosperidad en tu vida. Es decir, a través de las prácticas del servicio devocional, uno gradualmente va desvinculándose de la dualidad. Y uno de los efectos de la dualidad es la atracción y la aversión. La mente constantemente fluctúa en estos 2 parámetros. Vamos a un centro comercial, paseamos por las diferentes secciones y vamos a la sección de ropa de caballero o de mujer. Y entonces vemos allí una prenda que nos interesa, que capta nuestra atención y la adquirimos. Muy contentos, salimos, regresamos a casa y lo primero que hacemos es probárnosla. Y entonces pensamos, mira, este día tengo una convención en el trabajo o me la voy a poner. Y entonces durante unos días estamos como utilizando esa prenda, nos hace sentir bien, más hermosos, más libres, más poderosos. Y después ya un día que no nos abrimos el armario, la observamos, pero de nuevo vamos a otras prendas que tenemos allí. ¿Y qué sucede? La ley de la saciedad del universo. Todo tiene un principio y un fin. Lo que hoy
captaba tu atención, lo que hoy te producía una euforia, una atracción desmesurada, en el decurso del tiempo, eso va a generar indiferencia o bien aversión. Con una persona que tanto amaba su belleza, su inteligencia en el decurso del tiempo, esa persona, estoy hablando desde la perspectiva material, dejó de perder, o sea, ya no tiene interés para ti. Y se desarrolla un sentimiento de repulsa hacia esa persona. Que tiempo atrás era lo más importante, el foco de atención de tu vida. Y ahora es un lastre que te gustaría que desapareciese de tu escena existencial. Esa es la realidad de este plano. La mente, esta es la dinámica inherente de la mente. Ahora siento atracción, después de un tiempo aversión, repulsa, ya no me agrada. Y esto lo trasladamos a todos los ámbitos de la existencia, el ámbito de la cultura o cualquier tipo de tendencias que tengamos. Llega un momento que nos satura la misma canción, la misma prenda, el mismo tejido textil, los mismos conceptos, las corrientes filosóficas, todo nos acaba saturando. Dice, pero aquel que controla los sentidos mediante las prácticas del servicio devocional, que regulan la libertad. Las prácticas del servicio devocional son las herramientas, el mecanismo que nos va a permitir a nosotros ser lo que toda entidad espiritual anhela, ser libres. ¿Pero libres de qué? De la prisión. Ser libres de las cadenas, de los deseos de sentirnos propietarios, controladores y disfrutadores de la materia y de explotar los recursos de la materia y a otros congéneres y criaturas. Nos va a liberar de eso, de esas cadenas tan férreas que nos mantienen atrapados vida tras vida, existencia tras existencia, aquí, en el universo material. Y no simplemente eso, sino que ese tipo de personas que caminan en estos principios de la libertad y a través de ellos tienen la capacidad de mantener bajo control la mente y los sentidos de una forma natural, pueden conseguir toda la misericordia del Señor. ¿Qué significa conseguir toda la misericordia del Señor? Que Krishna siempre te va a proteger, que Krishna siempre te va a cuidar, incluso en aquellos escenarios o entornos sociales, laborales, familiares, adversos, conflictivos. Siempre, siempre va a estar ahí. El Señor Supremo nunca abandona ni desampara a los que le buscan, que son sinceros, que se mantienen desconectados, desvinculados de esta corriente de hedonismo, de placeres triviales, banales, que no tienen una existencia en el tiempo, que no son perennes. Krishna va a estar ahí, siempre. En los momentos de desaliento, nos va a inyectar aliento, el poder espiritual para poder proseguir, continuar. Si hay algún tipo de peligro externo que se pueda producir, el Señor siempre nos va a proteger. Y también de los ataques de nuestra mente, de nuestros sentidos, obviamente. Esos son los verdaderos enemigos internos que hay en cada uno de nosotros. Bien, pues finalizamos aquí este análisis del Gita. Vamos a leer, pasamos a la sección de comentario del servicio devocional.
Vamos a leer página 88. Bien. Entonces, la temática es el servicio devocional. Pregunta que le hacen los discípulos a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Una pregunta muy interesante. Dice, ¿qué es el servicio devocional? Tenemos que comprender qué realmente es el servicio devocional. Para poder invertir dinero, tiempo, o sea, recursos, tiempo y energía en un proyecto específico, tenemos que conocerlo, tenemos que comprender en qué se fundamenta, cuáles son las características, los objetivos, el funcionamiento. Entonces, respuesta, dice, el servicio devocional significa complacer al Señor. Significa estar dispuestos a contribuir a la felicidad de Krishna. No que busquemos nosotros nuestra propia felicidad. Y ahora puede surgir la interrogante, ¿y por qué Krishna, que es supuestamente el Señor Supremo, como se explica en el Bhagavad Gita, en el primer canto, en el primer verso, Abhigya Swarat, es independiente, es autónomo, contiene todos los atributos y uno de ellos es la felicidad infinita porque porque nosotros tenemos que contribuir a su felicidad? Pues porque Krishna lo explica en el Gita, en el capítulo 15, Mama Evanso Jivaloke Jivabhuta Sanatana. Somos emanaciones de Él. Y como somos emanaciones de Él, Él nos ha diseñado única y exclusivamente para que contribuyamos a su expansión ad infinitum de su felicidad. Y cuando nosotros contribuimos a eso, de forma natural, nosotros vamos también a experimentar el placer que Krishna experimenta. Porque Krishna no es ningún egoísta. Krishna en el mundo espiritual comparte esa eternidad, esa inmortalidad, ese conocimiento perfecto, esa existencia eterna, ese gozo espiritual infinito con todos los asociados, con todas las criaturas que residen con Él en su planeta. Es extremadamente dadivoso, generoso y amoroso. Dice, el servicio devocional es la función inherente de la entidad espiritual. Es la característica natural del ser. Dice, esa entidad espiritual no tiene otra función más que servir al Señor. Dice, las tendencias materiales que ahora tienen son transitorias. No forman parte de la característica intrínseca de la entidad espiritual, sino de la característica de las almas condicionadas materialmente. Dice, las tendencias materiales son mutables porque son transitorias, pero el servicio devocional tiene la capacidad de destruir la lamentación, el temor y la ilusión, o sea, la ignorancia. Y todas ellas son consecuencia de la absorción por parte de las almas condicionadas en la materia. Absorberse en algo que sea distinto de Krishna y de sus devotos, eso se le denomina absorción material. Pero mediante la práctica del servicio devocional nos ayuda a desarrollar conciencia de Krishna, conciencia de Dios. Qué interesante, ¿no? Esto es la definición de lo que es el servicio devocional. El gran diseñador cósmico
nos ha diseñado para que como unidades de servicio divino contribuyamos a expandir su felicidad, su gozo, su bienaventuranza. Y simultáneamente, por defecto, nosotros vamos a derivar ese placer que Él experimenta. Obviamente, Él es el infinito y lo va a experimentar en grado infinito, y nosotros, por ser infinitesimales, lo vamos a experimentar en ese grado infinitesimal, pero suficiente y necesario para que siempre estemos navegando, flotando en ese océano de Ananda, Maya Vyasat, como se explica en el Vedanta Sutra, de gozo incesante y en constante incremento. Esa es la finalidad. Y todas nuestras prácticas en el tiempo van a converger en esa corriente principal, ¿no? En esa del río del servicio devocional, ¿no? Bien, vamos a finalizar aquí esta clase del día de hoy. Muchísimas gracias por toda vuestra atención.